Quiero tomarme estos minutos para hablarte de lo que yo considero el texto más deprimente, horrible de toda la Biblia. No se asuste. Este texto fue escrito en un tiempo que se conoce como Viejo Pacto, que por alguna razón ha sido perpetuado por mucho tiempo, pero ya que estamos hablando de deleite, pues vamos a empezar con el antónimo y presentarte un sustito para luego, si el Señor nos da la gracia, que pueda ser entendido lo que el Espíritu Santo desea hablar a su iglesia y que como consecuencia experimentemos verdadero deleite. Jueces capítulo número 16. Y todos conocemos al gran Sansón. Desde niños, ¿verdad? Las historias de Sansón a mí me marcaron. Y siempre cuando niño veía los dibujos de Sansón y ponían un hombre tan fuerte como Hulk, musculoso, alto, grande, imponente. Pero al pasar los años descubrimos que la grandeza de Sansón era que se veía, se miraba como un ser humano normal. Los teólogos y los estudiosos dicen que no había en él este tipo de músculos que la gente cree. ¿Por qué? Porque todas las veces que Sansón hizo uso de fuerza extraordinaria, el texto que precede a la fuerza extraordinaria, usted va a ver que en todas las ocasiones dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y cargó con una puerta. Y no estoy hablando de una puerta como la que usted tiene en su casa, ¿sabe? Cargó con la puerta de una ciudad. Esa puerta pesa. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y con una quijada de burro le dio, te voy a enseñar una palabra nueva, palabra científica, una catimba. Siento que 2 o 3 me entendieron. Le dio a 1000 con una quijada, pero fue porque el Espíritu de Dios vino sobre él. La grandeza de Sansón no estaba en su musculatura dura, estaba en que el Espíritu de Dios venía sobre él y podía hacer grandes cosas. Eso tiene mucho que ver con nosotros hoy en día, porque el Señor sabe que la gloria siempre le va a pertenecer a Él. Y que todo lo que tú logres en Cristo, siento que ya estoy predicando y no he leído ni la palabra, pero que todo lo que tú logres en Cristo, siempre la gloria tiene que ser de Él, porque si manejas correctamente el concepto de darle a Él la gloria, el beneficio te alcanzará. Jueces 16, 20. Este texto se ubica ya en el punto en donde Sansón, por estar jugando, por estar entreteniendo a esta mujer filistea, enfrenta una consecuencia terrible. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti.
Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es uno de esos textos terribles. Padre, yo te doy gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra, Señor, que es fiel y que es cortante como espada de doble filo. Permíteme, Señor, hacer justicia a lo que hay en tu corazón para nosotros, tu iglesia. Te pido, Señor, que nos hables. Estamos listos para recibir el consejo del cielo, Señor. Ayúdanos no solo a entenderlo, sino a vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Por la razón que creo que este texto es terrible, es porque expone una condición que se corrían las personas en este viejo pacto. Y era la posibilidad de que Dios, de que su Santo Espíritu se apartase de ellos. ¿Sabes que ese fue el evangelio que yo aprendí? No hagas esto, no hagas lo otro, porque si te pones a pecar y te pones a hacer esto y esto otro, Dios te va a dar la espalda, Dios se va. Y por mucho tiempo el evangelio que yo vivía era un evangelio de obras, tratando de hacer y de acomodar mis acciones como para no ofender a Dios al punto de que se fuera. Pero yo creo que la gracia de Dios nos liberó a nosotros de esa forma de gobierno. Y más que eso, que este mensaje del evangelio vino a perpetuar una gran verdad. Y es que donde Dios habita, ¿en cuántos habita el Señor? Donde Él habita, se constituye en morada de Dios por siempre. Y que Él no se muda. Lo dirá la palabra. En Él no hay mudanza. No hay variación ni sombra de variación. De la misma manera en que mi hijo Giovanni, por más que él haga o deshaga, no puede dejar de ser mi hijo. Porque él es mi hijo, no por cómo se porta, sino porque nació de la unión entre mi esposa y yo. Entonces él es hijo por derecho de nacimiento. De la misma forma, si este evangelio no es entendido desde esta perspectiva y desde esta verdad, el evangelio que vive se constituye en un campo minado, en donde cualquier cosa puede amenazar y atentar con tu estatus. Pero, ahora voy a decir una expresión apostólica, yo he venido para decirte en esta tarde que no hay nada ni nadie que pueda anular, cancelar, impedir tu estatus de hijo. Porque tu estatus de hijo no vino por tus obras, sino por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Y en Él hemos nacido de nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 12 dice: y a los que creen, ¿cuántos creen? A estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que dime, ¿cómo puedes dejar de ser hijo?
Pero en esta historia se encierran un par de verdades. En esta historia se encierran un par de puntos que creo que vale la pena el que usted y yo los tratemos. Porque creo que a veces nos confundimos en cómo funciona la salvación. Casi por accidente podemos caer en un evangelio que tiene mucho que ver con animarnos unos a otros en el perdón, la gracia y la misericordia de Dios, pero que lamentablemente no se advierte unos a otros acerca de los peligros de sumergirse en conductas pecaminosas. Toca a alguien y dile: esto va a ser un problema en el día de hoy. Sí. Y me perdona, pero estoy chorreando de sudor. Gracias, José, brother. Te bendigo, mi brother. Ese me lo sembraste tú, ese me lo regaló él. Mira, y vino. Espero que no sea que te lo vas a llevar, ¿sabes? Sí, cuando usted me vea en esos gabanes así, bien cool, son regalos de esta gente que nos han bendecido tanto. Este tipo de evangelio que solamente se enfoca en el perdón, la gracia y la misericordia. No es que eso esté mal, imagínense, esta iglesia nos llamamos casa de gracia. Pero este tipo de evangelio que solo se enfoca específicamente en eso, no tiene una palabra para el hermano o la persona que cede a la tentación una y otra vez. Una persona que practica, gracias, como dice Primera de Juan 3:8, que practica el pecado. Y yo sé, es posible que al principio aquí no haya mucha alabanza, y yo espero que a lo largo del sermón eso cambie. Pero yo sería un irresponsable ante Dios si solo te hablo de quién tú eres en Cristo y omito la parte de las cosas de las que te tienes que cuidar, que vienen como herencia de una naturaleza caída que se ha querido posicionar en nuestra mente, y que quede claro, en nuestra mente, porque en nuestro espíritu somos nuevos en Cristo, porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero lamentablemente es una realidad que viven muchos cristianos que no han podido salir de conductas pecaminosas que los tienen aguantados, frustrados y sin lograr mucho avance. Tengo un amigo que es pintor, Abigail Ruiz, y Abby pintó un cuadro. Fui a ver sus pinturas hace muchos años atrás, y cuando vi lo que se convirtió en mi pintura favorita de él por el mensaje que cargaba, me dijo: esta pintura no la puedo vender, porque cuando la veo entiendo del peligro, el peligro que acecha a mi propia vida. Él pintó una escenografía maravillosa, pero pintó a un hombre que estaba con una rodilla en el suelo y la otra de esta misma forma. Él estaba intentando ponerse de pie, según la pintura. Qué lindo cuando los cuadros hablan, ¿verdad? Que usted lo ve como que hay fuerza tratando de levantarse. Escúcheme bien. Esta pierna era la de un ser humano normal. Esta pierna era la pata de un águila. Y se podía ver en él una transformación, como si él estuviese a punto de hacer una transformación poderosa, pero tenía en el cuello el peso. Y él dibujó, en este caso, ¿verdad? Él dibujó una mujer que estaba encima de su cuello.
quiero aclarar, no estoy hablando de suegras en esta ocasión. Sí. Pero él pintó una mujer que pesaba en su cuello y él decía, este hombre tiene un destino de alturas. Tiene un destino como las águilas para morar en las alturas. Pero hay un problema que tiene que le pesa, que lo tiene todavía conectado a las profundidades de su fracaso. Inmediatamente yo le dije, dime cuánto quieres por esta pintura. Y él me dijo, no la vendo. Porque es el mensaje de Dios para mi vida. No puedo. La realidad del caso es que los desastres emocionales que están produciendo tentaciones, debilidades y conductas de la carne en la iglesia de este tiempo, creo que son los principales causantes del estancamiento que vivimos muchas veces como iglesia del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando caemos presos de alguna debilidad o de algún pecado, tendemos a no vernos merecedores, tendemos a vernos en esta lucha en donde vemos a Dios con el látigo de la justicia para atacarnos porque hemos obrado mal. Y adoptamos una actitud, ¿verdad?, de víctimas, porque sentimos que Dios nos ha dado la espalda. Si nosotros no hablamos de este tema, estaríamos dejando el mensaje del Evangelio a medias. Iglesias que hoy en día no predican de esta temática, con el tiempo evitan el Antiguo Testamento con todas sus narrativas acerca del juicio de Dios. No te asustes, no voy a predicar juicio, porque vivimos en un nuevo pacto. ¿Alguien dice amén? Seleccionan ellos cuidadosamente los sermones de Jesús, las cartas de Pablo, pasando por alto las duras advertencias de la carta a los Hebreos, de Santiago. Seleccionamos solo los pasajes que hablan del amor, el perdón, el gozo de Dios. Pero si está revelado en el Nuevo Testamento la lucha que hay en el creyente, vale la pena entonces que nosotros al menos hablemos de ellas para estar conscientes que mientras estamos en esta tierra, estamos sujetos a pasiones. Que mientras estamos en esta tierra, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero no puedes pensar que es caer de la gracia. En el contexto tradicional de perder la salvación. Porque Pablo dijo, de la gracia habéis caído, y dicen, ¿lo ves? Puedes perderla. No, pero Pablo no está hablando de salvación. Pablo le está hablando a los Gálatas que empezaron recibiendo una enseñanza espiritual y luego terminaron haciendo toda la ley de Moisés y judaizando a todo el mundo. Y Pablo dice, ¿pero qué estás haciendo? De la gracia habéis caído, o sea, de un pacto de gracia a un pacto de ley. Eso no está hablando de salvación en ese texto. Pero la realidad del caso es que si nosotros no nos concientizamos acerca de esta verdad, podemos pensar que podemos perder lo que es imposible que perdamos. ¿Podrá ser posible entonces que las advertencias que hay en las Escrituras referente al pecado sean la clave para que usted y yo vivamos una vida digna de Cristo? Hay un texto en la palabra que a mí me encanta, que utiliza este
concepto, ¿no? del pecado, y quiero traerlo porque si no lo vemos en su justa perspectiva, podemos perder el sentido de lo que se está trayendo. Discúlpame porque no di este texto, pero lo voy a hacer desde aquí. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Perdón, Primera de Juan capítulo 3. Bueno, sí. El verso 7 en adelante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el verso 8, oiga bien. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice ahí. Y se oye fuerte, pero escúcheme bien, porque Pablo más adelante lo pone en su justa perspectiva. ¿De qué está hablando Juan cuando dice el que practica el pecado es del diablo? Porque mucha gente han utilizado ese texto como un marrón de 50 libras contra el que falla. ¿Pecaste? ¡Puf! Eres del diablo. ¿Fallaste? Eres del diablo. No, primero que nada, esa palabra que utiliza Juan ahí es la palabra diabolos, que literalmente significa carne, naturaleza humana. Y el apóstol Pablo, en Romanos, que es la carta perfecta para la salvación, aclara de la siguiente forma: así que, hermanos, deudores somos. Romanos 8, bueno, está en el 15, pero quiero empezar desde el 12. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a ¿qué? La carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Por favor, entiende eso. Repítete eso: tú no eres esclavo. Y lo hemos cantado: ya no soy esclavo del temor. Tú no eres ya esclavo porque estás libre en Cristo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta historia de Sansón a mí me impactó tanto la primera vez que la escuché, porque yo dije: wow. El hombre, por jugar con la tentación y por jugar con lo que estaba viendo a su alrededor, pensó: esta vez me voy a zafar como todas las demás veces. Y tú sabes que el pecado tiene esa facilidad, de engañarnos, haciéndonos pensar: bueno, quizás si hasta ahora Dios ha sido misericordioso, no me ha pasado nada, entonces puedo seguir por ahí. No. Mi mamá decía un dicho que decía: el pecado tiene patitas y alcanza al hombre. Y a mí cómo me afligía el espíritu cada vez que yo escuchaba eso. Porque de verdad, en serio, sentía el patito como Usain Bolt alcanzarme. Pero en toda esta historia, lo que más me aterraba era: y el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Por qué yo necesito que esto sea entendido en su justa perspectiva? Porque aquí te va. Te quiero demostrar que no damos licencias para pecar en esta casa, que predicamos la gracia de Dios, pero que entendemos nosotros que como hijos de Dios estamos llamados a no pecar. Pero que la realidad del caso es que fallamos. La realidad del caso es que a veces cedemos a la tentación. En Cristo, dice la palabra, que fuimos, escucha bien, sellados con el Espíritu Santo. ¿Alguien sabe para qué funciona un sello?
Tengo algún plomero aquí o alguna persona que sepa de sellos. Cuando usted conoce el concepto de lo que es un sello existe para impedir que lo que está dentro salga. Está sellado. Y si algo sale, es porque hay un problema con el sello. Y hay que cambiar el sello. La junta de la tapa de un bloque de un auto tiene un sello. Y cuando esa junta se quema, se quemó la junta. Entonces el sello evita que lo que hay adentro salga, pero evita que lo que hay afuera entre y contamine lo que está dentro. Es un sello. La Biblia dice, hemos sido sellados. Y este sello hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu está encargado de asegurarse que la obra redentora de Cristo no se pierda, no se desparrame, no salga. Está sellado. El Espíritu Santo está diseñado para evitar que los ataques del enemigo, que las tentaciones y que las debilidades entren a impedir que la vida de Cristo sea perfecta en ti. Así que si estamos sellados, ¿cómo puede algo escaparse? Cuando algo se escapa, el problema fue el sello. No es lo que se escapa. Y la Biblia dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Yo no sé hasta dónde tú entiendes esto, pero en el Espíritu Santo eso es un sello. Eso es un sello. ¿Habrá algún escape en el sello del Espíritu? ¿Habrá algún escape si ha sido sellado en él? Entonces aquí está la palabra de paz. Oye, tu tentación, tu debilidad, tu pecado no rompen un sello que es perfecto. No sucederá contigo jamás como sucedió con Sansón. Yo no sé si alguien necesita recibir esta palabra, pero óigame bien, ayer, yo le di aquí a los líderes de la casa el título del mensaje de ayer. Y hoy, porque por la noche el Espíritu Santo operó en mí, y yo no acostumbro a decir esto, pero el Señor trajo a mi mente esta historia y esta temática. ¿Por qué? Porque hay un problema terrible. Yo decía, Señor, vamos a hablar del gozo, permítame hablar del deleite. Pero el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu, hablaba a mi corazón y me decía, el problema con mi pueblo es que no se deleitan, porque las acciones externas pareciera ser que impiden en sus mentes lo que ya yo he hecho internamente en ellos. Y en el nombre de Jesús vamos a salir de aquí entendidos que lo que Cristo ha hecho en mi vida es motivo suficiente para yo deleitarme en Él. Que a la hora de yo deleitarme en Cristo, no tengo por qué pensar en mi pasado, en mi debilidad. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo se especializa en recordarte todo lo que has hecho para que eso impida tu gozo. No puede ser que yo me deleite en Cristo. Yo no puedo venir hoy a deleitarme y pensar, yo no puedo adorar. Hay gente que dice, yo no puedo ser hipócrita, no puedo adorar a Dios porque toda esta semana he estado bailando con Belial, he estado endiablado por una situación que tengo, o he estado pasando por este otro problema. Yo no puedo ser hipócrita y adorar. Eso no es ser hipócrita. Llegar aquí y adorar en medio de la necesidad es declarar la verdad que está en nosotros, que el que está en mí es mucho más fuerte que el que está en el mundo. Pero ¿qué es lo que genera? Cuando cedemos a esta mentira, ¿cuál fue la consecuencia en Sansón? ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando él
recibió la verdad cuando ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él pensaba que como todas las demás veces iba a soltarse. No se dio cuenta que le habían rapado su cabeza. Para los que no lo saben, Sansón era nazareo. Y un nazareo era consagrado, separado para Dios desde niño. Y el factor distintivo era que él no se habría de cortar su pelo. Y cuando trató de ejercer la fuerza, ahí fue que le cayó el 20. Se dio cuenta: el Espíritu de Dios ya no está en mí. Viste que no eran los músculos, era el Espíritu. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Aquí está para ti. Porque el Espíritu de Dios nunca se aparta de ti. Pero el mantenerte e insistir en nombre de la gracia en una vida pecaminosa. Mira cómo te hablo. El pretender ser hijo de Dios, pero no hacer nada acerca de tus tentaciones, tus debilidades y tus problemas, sí tiene consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Sansón? Ya estoy terminando. Número 1, la pérdida de control. El que nadie podía controlar, dice, y los filisteos le echaron mano. En otro momento, este hombre se hubiera sacudido y todos hubieran quedado en el suelo. Pero por causa del jueguito que él venía teniendo con su pecado, perdió el control. ¿Alguien se siente descontrolado? ¿Alguien siente que no puede controlar sus impulsos? No solo perdió el control, hay otra cosa que sucede. Óyeme bien. Perdió la visión. Porque a renglón seguido, luego de que le echaron mano, dice la palabra que le sacaron los ojos. Y la pérdida de control, lo primero que hace es que evita que veas las posibilidades de lo que Dios desea hacer en tu vida. ¿Alguien aquí ha perdido la visión? ¿Alguien aquí quizás fue usado por Dios tremendamente en un tiempo y hoy en día es simplemente un número más en esta casa, o simplemente siente que no está sucediendo nada? Dios desea traer visión a tu vida. No solamente perdió el control, no solamente perdió la visión, perdió la autoridad, porque dice que lo sacaron del lugar en donde estaba y lo llevaron a Gaza. Y la última consecuencia, perdió la movilización, porque dice que lo amarraron con cadenas. Las cadenas que en un tiempo no podían contenerlo, ahora lo tenían inmóvil. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? A muchos creyentes sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero inmóviles en Cristo, porque no han sabido manejar este problema del reino de la carne. Y yo no te puedo vender algo que no es real. Yo no te puedo decir que en Cristo se van a acabar tus tentaciones y se van a acabar tus debilidades y se van a acabar tus problemas. Es todo lo contrario. En Cristo se van a hacer más evidentes tus tentaciones, tus debilidades, tus problemas. Porque es en Cristo. Y si no me lo crees, trata de meterte en el propósito de Dios otra vez para que tú veas cómo te explota, pero eso es al momento.
algún petardo en tu familia, algún problema en tu trabajo, algún problema que lo que hace es quitarte. Y uno quiere servirle a Dios, pero mira esto. Y no te das cuenta que es que realmente en el momento en que tú decides vivir externamente basado en lo que internamente ha sucedido en tu vida, mi hermano, vas a descubrir enemigos donde no pensabas que los tenías. Vas a tener los desaires. Ve, yo no te puedo vender un dulce de no, que en Cristo. No. Si Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso no quiere decir que te van a consumir, porque la palabra de Dios también dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas, no de algunas, de todas ellas lo librará Jehová. Así que, ¿cuán importante es que yo me deleite en Cristo? Tan importante como para que cuando yo entre por ese lugar a manifestar una adoración corporativa, yo no le permita a las circunstancias que estoy viviendo apagarme mi adoración. Que yo no le permita a las debilidades que opaquen mi mente como para no ver la obra redentora perfecta de Jesucristo en mi vida. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Imposible que Él se aparte de ti. Vivamos reconociéndolo. Vivamos deseando que se acabe esto. Que se acabe, que venga el día en que ya las debilidades, que las tentaciones no sean la amenaza que una vez fueron. ¿Será posible? Claro que sí. Santiago dijo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces yo no te estoy vendiendo un imposible. Mi papá me enseñó una expresión maravillosa. Él me decía: Abner, mientras tú no quieras, no hay diablo que pueda. Padre, queremos deleitarnos en ti. Entendidos, Señor, de que hemos sido sellados con tu Espíritu. Y que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Permítenos vivir entendidos de que estamos seguros en ti. Permítenos, Señor, vencer la prueba, vencer la tentación, vencer la debilidad, vencer los pensamientos conectados a nuestra vida pasada. Vencer, Señor. Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero orar por alguna persona que esté luchando con algo o con alguien. Y aquí no estamos para humillar a nadie. Ahí donde estás, ahí donde estás, tú sabes quién tú eres. Pero si sientes que has estado luchando con situaciones, con personas, y sientes que has estado perdiendo en tu intento, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, iglesia. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Si tú eres uno de ellos, te vas a declarar en esta tarde en victoria, al punto que puedas deleitarte en Él. Oh, yo siento la gloria del Señor. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Si quieres levantar tus manos, vamos a orar. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que no miente, por la seguridad,
que tenemos en ti, mi Dios. Por el hecho de que hemos nacido de nuevo y que nada ni nadie puede impedir, Señor, nuestro estatus de hijos tuyos, mi Dios. Padre, pero en esta hora yo oro por cada una de las personas que luchan, Señor, con tentaciones, con debilidades, con problemas que están impidiendo que te adoren en libertad. En esta hora, Señor, eres tú quien trae una palabra de aliento. Eres tú quien traes una palabra de aliento en esta hora sobre tu casa, Señor. Una palabra que comience a soltar una adoración genuina hacia ti. Una adoración que esté anclada en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Una adoración, Señor, basada en la verdad de quien tú eres en nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, las circunstancias no volverán a impedir que te adoremos en espíritu y en verdad. Padre, nuestras circunstancias no volverán a impedir que declaremos tu verdad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, mi Dios. Salimos de aquí enterados, bien enterados, Señor, de que somos tus hijos, de que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, y que eso el enemigo no puede hacer nada para cambiarlo. Estamos seguros en ti. ¿Te atreves a decirlo? Estamos seguros en ti, mi Dios. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Seguros, seguros en ti, mi Cristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias, Señor, por tu iglesia, Casa de Gracia. Gracias, mi Dios, por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo no puedo esperar al próximo domingo. Otra vez lo dije el domingo pasado y otra vez seguimos edificando en esto. Yo no sé usted, pero yo estoy listo para venir a deleitarme aquí. Yo no sé usted, pero esta semana yo me voy a deleitar en Cristo. Oye, pendiente a lo que pase mañana, porque usted, por alguna razón cantábamos: ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú las pones, en el momento en que tú dices: ahora sí que voy. ¿Alguien le ha pasado? ¿En serio? ¿Alguien le ha pasado? Ahora sí que voy. No vuelvo a pecar. ¿Y qué pasó un par de días luego? Volviste a ceder, volviste a... Entonces, con los ojos bien abiertos, entendidos de que este tipo de compromiso despierta situaciones, enfrenta tu semana aguzado. Entendido, yo me voy a deleitar en Cristo, independiente de lo que esta vida me arroje a mí durante esta semana. Y el resultado de eso va a ser que cuando yo llegue aquí el próximo domingo, yo voy a deleitarme en Él, porque todo lo que el enemigo se inventó para tratar de impedir que yo me deleitara fue hallado nulo. Y ahora puedo adorarle porque vivo la realidad de que estoy sellado en Cristo. Amén.